decía que a partir del día 21 teníamos que estar en aislamiento absoluto, social, preventivo y obligatorio. Y eso indudablemente incluye a toda la población argentina, eso incluye a todos los que trabajamos de manera independiente en el ámbito de la sociedad. Este aislamiento social preventivo y obligatorio influyó básicamente en los odontólogos que realizamos la parte privada, porque los hospitales públicos, los odontólogos y la profesión odontología sigue funcionando y siguen cumpliendo tareas asistenciales nuestros colegas que están en el sistema público, lo cual me parece perfecto porque el sistema público puede y debe garantizar la salud de nuestra población. Este decreto lo puse o lo pongo porque el día 20 de marzo era un aislamiento relativo hasta el 31 de marzo. Y fue tan rápida la evolución de esta realidad sanitaria que hizo que quede prácticamente desactualizado al poco tiempo, no duró ni 11 días. Y teníamos otro decreto que estiró la cuarentena hasta el día lunes, hasta el próximo lunes 13 de abril, y ya es de público conocimiento que mañana el presidente Alberto Fernández va a dirigirse a nosotros, al pueblo argentino, para contarnos cómo va a seguir este tema del aislamiento social preventivo. Algunos medios periodísticos he visto que salieron a decir cuáles son las posibilidades que se van a liberar y supuestamente la odontología conjuntamente en el mismo ítem, en el mismo párrafo, conjuntamente con las peluquerías, sería algo que se estaría por liberar. A mí me llama la atención, pero bueno, no, vamos a tener que ayornar o vamos a poder discernir cuáles van a ser las condiciones para salir. Me voy a remitir también en este pequeño y breve repaso de la historia de lo que está pasando con esta pandemia. El día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud lo declara como pandemia, y lo que significa pandemia es un término muy fuerte que muchos de nuestras generaciones no lo habíamos escuchado en nuestra vida y pensábamos que no lo íbamos a escuchar más y que iban a quedar resignadas a hechos históricos que habían pasado hacía mucho tiempo en la Europa de posguerra, etcétera, etcétera. Nos toca vivir una pandemia y lo cual creo que ninguno de nosotros estaba preparado para imaginarse que era una vida en pandemia. Cada uno lo puede ir definiendo como quiere, cada uno lo puede ir definiendo de la manera que lo siente a las pandemias, como una guerra, a un virus, a una cosa desconocida, pero la realidad es que nos involucró al mundo entero y no solamente a los odontólogos que estamos preocupados por algo. Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba, creo que muy atinadamente, y me refiero al Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba porque es el que regula nuestra práctica frente a la sociedad, y creo que el Colegio Odontológico ha actuado de una manera espectacular, excepcional, por nombrar al presidente José Hermoli, me parece que está cumpliendo y se puso bien al hombro su función, y agradezco que así sea. Empieza con una serie de recomendaciones y empieza con una serie de comunicados y nos recomiendan a partir del 15 de marzo, previo al decreto de necesidad, que empecemos a atender solo urgencias. Y que además de solo estas urgencias le agreguemos a la anamnesis algunas cuestiones específicas para el COVID. Estas cuestiones específicas del COVID yo las anoté acá al costado, y era si habían viajado al exterior y si venían de países que ya eran declarados países que estaban con riesgo, si durante o los anteriores 14 días anteriores a la atención habían tenido episodios de fiebre, si habían tenido problemas respiratorios, agudos o crónicos, etcétera, 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 y que ahí teníamos que tomar una decisión en la atención y demás. La diapositiva esta que yo puse dice la bioseguridad habitual. En esas recomendaciones hay un listado de qué
cosas y qué medidas debíamos hacer para la atención de nuestros pacientes. Diego, te, te invito a que vos opines, ¿las recomendaciones del colegio del 15 de marzo eran distintas o muy diferentes a lo que vos hacías habitualmente con la bioseguridad? Porque a mí No, no. no me pareció diferente, me pareció bueno que lo publiquen, Claro, por pero supuesto que la difusión era importante, pero en el día a día no había demasiadas diferencias con lo que teníamos que obrar en temas de normas de bioseguridad. Era lo mismo. Lo que sí nos aclaraba que nosotros teníamos que identificar el riesgo. Identificar el riesgo era con esta anamnesis, sabiendo si venían de afuera o de las zonas donde estaba declarada ya la circulación del virus, pero en términos generales seguíamos exactamente igual como lo hacíamos antes. Con solo unas preguntas creíamos que estábamos cubriendo los requisitos para seguir atendiendo con forma segura. he escuchado en las redes sociales y todo lo demás, ustedes son bastante más jóvenes que yo, esto de determinar riesgo parece una cuestión muy, muy fácil. Desde el punto de vista epidemiológico parece sencillo, aquel que estuvo en tal país es de riesgo, aquel que estuvo al lado de es de riesgo, aquel que estuvo al lado de una persona que es COVID positivo, COVID-19 positivo, es un paciente de riesgo. Parecería muy sencillo en la primera etapa de la pandemia. Ahora no sé qué tan fácil es esta riesgo. ¿Quiénes están en riesgo? La Y población mira, mundial está en riesgo. estamos a, Todos a 20 empezamos a ser estamos a riesgo. 26 días, estamos a 26 días de ese 15 de marzo y ha cambiado brutalmente la perspectiva y en dónde estamos parados. A partir de que hay una circulación comunitaria del virus, el riesgo, hay que dejar de hablar de la palabra riesgo, porque Exactamente. ya es, la circulación comunitaria es absolutamente para todas las personas, nos incumbe a toda la sociedad. Ya no hay manera de identificar un riesgo absoluto, ya hay circulación comunitaria. Y esto cambia bastante la mirada de estas atenciones. Por eso decía que el mismo 18 de marzo, un día bastante particular en lo personal, el 18 de marzo lo tengo bien presente porque en mi consultorio había tenido una agenda, o iba a tener una agenda, determinada, iba a ser cierta, era miércoles, iba a hacer ciertas actividades, me iba a desocupar temprano porque tenía que venir a hacer de cenar a toda la familia porque íbamos a celebrar el cumpleaños de mi compañera de vida y la verdad que desde ese momento ya estábamos aislados, no hicimos ninguna reunión social ni nada de eso. Pero sí tengo presente de que el colegio odontológico no solamente recomendaba las situaciones de urgencia, sino que además aclaraba cuáles eran las situaciones clínicas consideradas de urgencia como una cuestión normativa. Solo, digo, podemos atender estas consideraciones, estos problemas clínicos. Sugiere, el colegio no puede decir qué cosas atender o qué cosas no atender, pero sí sugirió las situaciones clínicas consideradas de urgencia de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y en concordancia con la Organización Mundial de la Salud. Y agregaba, además de la anamnesis esta específica, la denuncia obligatoria de los posibles positivos. Debíamos ser los profesionales de odontología los que teníamos que denunciar obligatoriamente algún posible positivo. El mismo 18 de marzo, el colegio nos manda un consentimiento básico de atención odontológica COVID porque determinan o dicen que tenemos que tener medidas legales de protección del ejercicio profesional. Este consentimiento básico lo vi absolutamente oportuno, lo vi absolutamente adecuado, pero también lo veo relativamente egoísta, porque es para protección legal de lo que estamos haciendo. Y esto lo digo así, con estos términos, porque no se me ocurre pensar de otra manera, pero está bárbaro, nos protejamos legalmente de los posibles daños y perjuicios de nuestra profesión, etcétera, etcétera, etcétera.
y me parece bien que el colegio nos diga cómo hacer esta protección legal. Para discutirlo un rato, pero este consentimiento hay que empezar a ser rigurosos a la hora de firmarlo. Desconozco, no es mi práctica habitual, yo trato de entablar una relación muy amistosa con mis pacientes. Me cuesta muchísimo hacer firmar consentimientos a los pacientes para cada práctica que voy a realizar. Es un error profesional mío, totalmente de acuerdo. Pero en mi práctica, realmente por el acercamiento a las personas, a los pacientes, me es difícil y creo que se repite muy a menudo. No creo que todos los odontólogos tengan firmado el consentimiento para hacerle todos los tratamientos a todos los pacientes cada vez que van a hacer un tratamiento. Esto del COVID nos cambia ya una medida o una forma de afrontar nuestras medidas legales de protección en el ejercicio profesional. El 22 de marzo surge el tema de la restricción para circular y el Colegio Odontológico nos pone una posibilidad o nos ha dado una posibilidad para atender las consideraciones de urgencia, un régimen para poder sacar la matrícula online, etcétera, etcétera, que en eso, sigo insistiendo, el Colegio Odontológico fue muy, muy bueno, y ahí fuimos y teníamos la posibilidad de ir a atender esta situación. El 31 de marzo, el odontólogo le informa, el Colegio Odontológico informa a la comunidad más que a nosotros, porque yo en este comunicado del 31 de marzo no le encontraba demasiadas diferencias a los procedimientos habituales que teníamos que tener. Digo, lo habíamos conversado cuando estábamos hablando de esta charla, que básicamente este comunicado es interesante hacia la comunidad. No sé si vos le encontraste algo a este comunicado que cambiara la manera de atención profesional. La verdad que, bueno, cuando lo estábamos viendo, nos llamó la atención que decía el uso de mascarilla. Ahí, bueno, si uno lee, estamos pensando en mascarilla como elemento filtrante, como barbijo especial, o estábamos pensando de que teníamos que incorporar alguna máscara facial de esta, de policarboxilato, de estos tipos de materiales. Pero en términos generales, la bioseguridad no había cambiado en absoluto hasta el 31 de marzo, o por lo menos lo que nombraban las entidades oficiales como requisitos o recomendaciones hacia los odontólogos. Por ende, pudiendo hacerle las preguntas pertinentes y creyendo en que íbamos a obtener la información suficiente, íbamos a brindar una atención segura. Pero yo sigo remarcando que la incertidumbre está presente y no hay manera de poder tildar o etiquetar al paciente como enfermo o no enfermo, o portador sano o portador no sano. Entonces estamos en la misma incertidumbre, pero en este comunicado a la sociedad estaba bueno para poder ir poniéndole como ejercicio docente hacia la sociedad y hacia el paciente, que las cosas están cambiando y que era necesario ayornarse, por más que la bioseguridad rutinaria hasta este punto no hubiera cambiado tanto. El 3 de abril, para seguir haciendo un poquito de historia, otra fecha importante en mi familia, el cumpleaños de una de mis hermanas, se incluye el COVID-19 como una enfermedad de riesgo laboral. Es decir, cambia absolutamente la manera de pensar esta enfermedad y se le incluye como riesgo de enfermedad laboral, lo cual hay que ver qué implicancia en nuestros seguros de mala praxis va a tener, qué costo adicional nos va a salir, etcétera, 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 esta inclusión del COVID-19. Esperemos que no sea muy alto, porque si no va a ser una nueva, pero lo importante es entender que es una enfermedad de riesgo laboral y que empieza a ser un problema para quienes ejercen el trabajo de la odontología realmente. El 6 de abril, en realidad, el Colegio Odontológico lo publica el 6 de abril, sigo tomado del Colegio Odontológico, pero esta recomendación del Ministerio de Salud de la Argentina es del día 2 de abril y habla de las recomendaciones en odontología. Y estas recomendaciones en odontología, a partir del día 2 de abril, empezaron o son las que creo estarían vigentes hasta el día de hoy
aunque a mi criterio cambia porque ya no existe solo los pacientes de riesgos directos, sino que a partir de cambiar el eje epidemiológico de la enfermedad de la pandemia y haber circulación ya comunitaria en nuestra provincia, ya cambia el término y todos pasamos a ser de riesgo. Esto lo quiero seguir recalcando porque da la sensación de que el riesgo siguen siendo ciertos factores. Hoy en día el riesgo cambió a partir de la declaración de circulación comunitaria del virus. Bien, acá yo aportaría el criterio Perdón. de universalidad. O sea, esto de no considerar a todas las personas enfermas, eso es un error. Pero que sí todos los pacientes son portadores de un equilibrio salud-enfermedad y que probablemente todas sus secreciones o fluidos sean portadores de virus. Entonces, ante el respeto al equilibrio salud-enfermedad de cada persona, que para ellos puede ser una situación saludable, pero en nosotros puede terminar una enfermedad, corresponde tener bien en claro que todos los pacientes, en este criterio de universalidad, pueden ser vectores o transmisores de la misma. Y nosotros, con este grado de exposición que tenemos, vamos a ser responsables de contagiar o no contagiar al resto. Entonces, bueno, insume una responsabilidad inmensa en la actividad que nos toca hacer todos los días. Sabemos que producimos situaciones complejas en el consultorio, difíciles de dominar y de manejar. Por eso el criterio de universalidad lo quiero marcar bien en esta situación donde ya no identificamos el riesgo. Ya no hay cartelitos que me digan vos sí, vos no. Ahora estamos todos en esa situación mirados bajo la misma lupa. Escuchaba atentamente, Diego, este tema del riesgo. La profesión de ustedes dos creo que ya estaba incluido, o la palabra SIDA o VIH ya era moneda corriente en la práctica profesional de ustedes. En la práctica profesional mía, yo entré en la Facultad de Odontología en el año 85, la epidemia del SIDA, después declarada pandemia en el año 87, hablaba de los riesgos apenas comenzó y identificaba básicamente dos riesgos sociales o dos riesgos de acuerdo a conductas sociales que eran claramente identificadas, y si vos identificabas esos dos riesgos, a esos le hacías una cobertura especial por el HIV, etcétera, 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 y el resto de la población era población supuestamente sana y no tenías mayores consideraciones. Yo cursé operatoria en el año 88 y operatoria, primero, el aislamiento absoluto existió siempre, no se crean que esto es actual, existió desde hace tiempo, al igual que para hacer las endodoncias, ya era una medida que había que tomarla como práctica cotidiana, pero tal vez no era obligatorio el uso de guantes. Era obligatorio, cuando yo cursé odontología, el uso de guantes para hacer cirugía 1, 2 y 3, pero eran guantes que se reutilizaban, se repreparaban, se lavaban y se preparaban para que fueran descontaminados con las pastillas de formalina para poderlos usar nuevamente. Esa realidad fue cambiando y al día de hoy ya nadie discute el uso de los guantes para todos los pacientes, para reforzarte esta idea de universalidad. Todos los pacientes reciben el mismo tratamiento con el uso de los descartables, de los guantes de látex, del barbijo, de las gafas protectoras, los anteojos protectores. Entonces, ese criterio de universalidad es para usarlo con toda la población porque consideramos que toda la población tiene el mismo derecho de preservar su condición de salud. La salud es un derecho humano y hay que respetarlo. Y ese respeto de la salud del otro es, como profesionales, uno de los principios que nosotros tenemos para proteger ese derecho que tienen los profesionales. Por eso es que incluimos a toda la población con exactamente las mismas medidas de bioseguridad, a pesar que al principio no. Esto pasa lo mismo, me parece. Hace 2 semanas atrás, solo incluíamos a pacientes de riesgo a los que venían del exterior, que venían de zonas donde el riesgo era alto, donde la epidemia era
muy alta los que habían tenido episodios de COVID. Hoy en día hay que aplicar el criterio de universalidad en nuestros pacientes para tener refuerzo de lo que vos estabas diciendo, Diego, antes. Ya todos somos portadores o posibles portadores, o todos tenemos el mismo riesgo porque hay circulación comunitaria. No nos excluye el no hecho de no haber viajado al exterior en este mes pasado o algo de eso. Lamentablemente ya estamos incluidos todos. Sí, sí, no queda opción. La cadena de contagio es tan rápida. A ver, yo vivo en la ciudad de Bolívar, una ciudad alrededor de 20.000 habitantes. Decís, bueno, una ciudad chica, hay poco movimiento, no vamos a tener demasiado riesgo, no le vamos a estar más cuidado. Y es un error, y lo hago en forma de ejemplo para todos los odontólogos que viven en situaciones que crean que están en una situación ventajosa del resto. Es increíble la forma y la velocidad con la que se da el contagio y la conexión y la globalización, que es muy difícil que no nos alcance a todos los profesionales o a todas las sociedades. Así que criterio de universalidad hay, en primer lugar, pensar y cuidar la salud del prójimo, pensando que estamos cuidando la nuestra y de la de nuestras familias también. Y bueno, acá viene la Así parte es, Diego. del triage, como venías diciendo. Así es, Diego. Entonces ese día, 2 de abril, se divide y empieza a aparecer la palabra triage, previo a la consulta odontológica, las medidas preventivas de tomar la temperatura de nuestros pacientes, hacer la anamnesis que nos había indicado el colegio, más tomar la temperatura antes de atender. Si daba negativo, nos decían, sigan con las medidas de bioseguridad habituales, es decir, habituales es todas las que incluimos a partir de los primeros comunicados del Colegio Odontológico, y hay que agregarle cofia y pantalla facial. Y digo, cuando vimos una diapositiva antes y que decía mascarilla, yo no sé si la palabra mascarilla se refería a barbijos o a la pantalla facial. Nosotros tenemos un problema muy grande que cuando traducimos, y la OPS había sido la que había escrito esas recomendaciones de mascarilla, para muchos países latinoamericanos la mascarilla es el barbijo nuestro. Así que no sé si esto aumenta la protección y nos pone esto de las pantallas faciales, y las pantallas faciales es las recomendaciones de ciertas características que tienen que tener estas pantallas faciales. Y acá salimos a imprimir pantallas y salimos a proponer pantallas, y creo que hay muchas de uso doméstico que están fantásticas, y las de uso profesional vamos a tener que tomarnos un tiempito para decidir cuál es la que se adapta mejor a nuestra práctica. La de 2 milímetros hoy en día parece que es la que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco sabemos qué comportamiento y qué duración en el tiempo va a tener esta pantalla y qué resistencia tiene exactamente cuando le usemos el alcohol, cuando le usemos los desinfectantes que están recomendados para estas pantallas. ¿Qué va a pasar con nuestra visión? Nosotros los más viejitos usamos anteojos para todas las prácticas, y en el mejor de los casos son los anteojos y no lupa, y esa lupa con esa pantalla no se hace tan fácil y demás cosas, pero bueno, seguramente nos vamos a acostumbrar al uso de esta pantalla facial con facilidad porque nos adaptamos bastante bien. Perdón, la pantalla, hablando un segundo más de la pantalla, en este momento de urgencias o emergencias, como que todos los recursos fueron bien vistos, pero no son todo lo mismo. Hay muchas pantallas que el soporte o la vincha fueron impresos en 3D, con filamentos de plástico, que bueno, fue un recurso innovador, inteligente, pero al momento del uso, la textura que tiene la estructura que sostiene la pantalla translúcida es sumamente porosa, pero muy porosa. Por ende, esta vincha que sostiene el policarboxilato va a ser contaminada porque la vamos a usar, y el flush y las gotas de saliva va a ser contaminado, y nuestro problema es cómo lo voy a descontaminar y cómo voy a hacer que lo que use para descontaminar no altere la estructura de la pantalla. Entonces, no es todo tan simple. Yo acá, en las SRT, el seguro de riesgo de trabajo, está normatizado cómo tienen que ser las pantallas.
Y lo mismo pasa con los barbijos. Ustedes habrán visto que nos han salido a vender barbijos por todos lados. Barbijos que a veces no tienen ni marca, ni siquiera ninguna norma que establece el correcto confección o uso. Por ejemplo, con respecto a las pantallas, lo tengo anotado acá al lado, una pantalla o protección facial debe cumplir con normas como por ejemplo la EN 166, la ANSI IESA Z87.1, la ANSI Z80.3, ANSI Z80.1, la CSA 94.3 2015. A ver, esto está normatizado. Es como cuando hablamos de normas IRAN o normas ISO. Ellos nos pueden garantizar si lo que estamos usando sirve o no sirve. Entonces yo lo que recomiendo es, cuando vayamos a comprar un barbijo o una pantalla facial, ojalá pudiéramos tener algo que esté certificado, porque si no, creyendo que nos estamos cuidando, en realidad lo estamos desprotegiendo. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta y me han preguntado mucho, ¿y este barbijo sirve? ¿Y esto qué es lo que hacemos? Bueno, nos vayamos al manual del usuario, diría yo, y ver si está certificado. Yo sé que estamos en emergencia y no conseguimos insumos, pero esto está complicado y hay que ser conscientes. Yo creo que cuando somos conscientes de qué es lo que estamos usando, tenemos una ventaja a favor. Sigue bajando. Así, Dieguito, comparto plenamente tus comentarios, así que vamos ahora con el triage positivo, que, insisto, me parece que esto es lo que vamos a tener que, a partir de ahora. Dejé este escrito así, que a lo mejor en los celulares no se nota, y me tomé el atrevimiento porque lo voy a leer casi textual. En el triage positivo es reconocer los elementos de protección personal, estas palabras, estas siglas EPP que nos empiezan a aparecer, y cuántos números y cuántas cosas, son indispensables para proteger al profesional de la salud de infecciones, proteger a los pacientes de infectarse o prevenir que infecten a otros dentro del marco del uso racional de los mismos. El incumplimiento de las medidas de prevención tienen una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión. Insisto, con Diego hemos tratado de ser lo más sinceros posible. Hoy en día la universalidad para la atención de los pacientes es necesaria tenerla en cuenta. Todos nuestros pacientes deben ser tratados de la misma manera, como si tuviésemos frente a un triage positivo. Lamentablemente es una realidad a partir del cambio de la manera como se expone la pandemia esta. Y vamos a tener que protegernos nosotros, esto que había sido un riesgo laboral, etcétera, etcétera, es parte importante. Vamos a tener que proteger a nuestros pacientes. Para mí es sumamente importante garantizarle su condición de salud a nuestros pacientes. Y lo que más me llama la atención, el uso racional de los mismos. Y esta parte me detengo un rato a tratar de querer pensar, querer imaginarme qué es el uso racional de estos equipamientos, de estos elementos de protección personal. Racional es cuando sobran las cosas, lo usemos todos, es lo que nos están diciendo en todos lados, pero cuando hay una escasez mundial de equipos, cuando hay una escasez mundial de barbijos, de alcohol, de todos los elementos de protección, ¿cuál es el uso racional de los mismos? Y me puedo llegar a meter en un lío bárbaro, sigo insistiendo. El Colegio Odontológico, la Organización Panamericana de la Salud, en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, determinó cuáles son las situaciones consideradas de emergencia odontológica y que justifican este uso de estos elementos de protección personal. Y este cumplimiento tiene gran capacidad de amplificar, el no cumplimiento de las medidas tiene una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión. Por lo tanto, es muy importante que tratemos nosotros de respetar este uso racional de los insumos. Este triage positivo también dice, se recomienda que este tipo de atención y procedimientos se realicen en un factor de nivel adecuado que permita contar con todos los insumos para procedimientos generadores de aerosoles, PGA,
procedimientos generadores de aerosol. La mayoría de las prácticas en odontología tienen esta capacidad de generar la aspersión de muchos aerosoles dentro de nuestros gabinetes asistenciales. El tema es saber si nosotros tenemos el nivel adecuado y los insumos adecuados para que esta aspersión de aerosoles sea controlada en estos gabinetes, en nuestros ambientes de trabajo. Este es el gran problema que me encuentro yo para definir la posibilidad de cuáles son los centros que tengan este nivel adecuado. Yo me imaginaba, justamente recién me di vuelta, no sé si se escuchó, me sonó el teléfono, era mi hermano, y yo le decía a mi hermano que yo me imaginaba cómo iba a ser su salida laboral después de que pase la cuarentena. Él va a seguir yendo a su oficina y va a hacer su trabajo habitual de la manera que estaba acostumbrado a realizarlo. A lo mejor se parará en los box en la oficina un poquito más y los empleados estarán un poquito más distanciados. Me imaginaba cómo iba a ser el trabajo de cualquier otro profesional en el ámbito post-cuarentena. Digo, tomarán algunos recados, un poquito de distanciamiento a lo mejor, pero básicamente creo que la mayoría de las profesiones podría volver a su tarea habitual relativamente de una manera sencilla. Me imaginaba al arquitecto sentándose frente de su computadora diseñando sus unidades habitacionales, me imaginaba a los arquitectos dirigiendo sus obras de construcción, me imaginaba al taxista, pero no me imaginaba cómo estaba preparado mi consultorio para ser parte de estos efectores de nivel adecuado y que tenga mi consultorio las características para poder controlar estos generadores de aerosol. Así, Diego, como vos dijiste que las vinchas fueron impresas con estas impresoras 3D, muy loable, una cuestión absolutamente loable, pero que tienen el inconveniente de esterilizarse, también he visto en muchos grupos de WhatsApp pasarse PDFs de ciertos aspiradores bucales y demás, que tampoco van a ser posibles de esterilizarlos, que tampoco van a ser descartables porque tienen un alto costo, porque tampoco van a ser descartables porque se nos va a acabar la resina de las impresoras para producir este tipo de cosas. En fin, no me imagino que es un nivel adecuado que permita controlar estos insumos. Pero bueno, creo que nos vamos a ir adaptando, creo que voy a seguir apoyando estas posiciones de atender solo urgencias odontológicas, bastante aferrado a esta posición, porque creo que es importante seguir previniendo la capacidad de ampliar la cadena de transmisión. No quiero ser yo, como odontólogo, un vector de amplificación de esta transmisión del COVID-19. Y esto lo digo absolutamente desde lo personal. Después podemos discutir la cuestión económica, las maneras de soportarlo, de no soportarlo. Muchísima controversia va a generar esto. Lo podemos discutir desde 1000 puntos de vista y no nos vamos a poner de acuerdo seguramente. Pero sí estoy totalmente convencido de que los dichos del presidente Alberto Fernández, con los dichos que dijo Bill Gates y todo lo demás, una vida no se recupera. Lo material y la economía puede llegar a recuperarse. Y voy a ser bastante bastante elocuente en seguir posicionándome desde ese punto de vista. No creo que seamos nosotros los que tenemos que ponernos a esta cadena de transmisión. Y este triage positivo, volviendo a la cuestión nuestra, dice que tenemos que hacer todas las medidas de bioseguridad que ya habíamos hablado antes, todo lo que se fue incorporando, la pantalla, el uso de la cofia, etcétera, etcétera, y dice que hay que agregarles camisolín y cubre zapatos descartables e impermeables. Camisolines que sean descartables, es decir, vamos a tener una gran producción de residuos patógenos, residuos que van a influir en el medio ambiente, residuos que nos cuestan, a los defensores del medio ambiente nos cuesta horror tirar tanto residuo. Pero hoy en día va a ser un problema, pero hoy en día es necesario empezar a hablar de los camisolines
impermeables y descartables. Y por supuesto, de este famoso barbijo N95, que es el que quiero, es el que aspiro, casi como quiero subirme a una Ferrari, manejar una Ferrari, en este momento quiero tener un barbijo N95 para ir a trabajar. Es lo que más aspiro, no sé qué es, no sé lo que es una Ferrari, tampoco sé lo que es un barbijo N95, pero creo que lo único que me garantiza es tener la posibilidad de atención en odontología. Así que les presento a la Ferrari de hoy. Como decía Diego anticipadamente, estos respiradores, que son estas máscaras, como se determinan a nivel mundial y demás, o mascarillas, son los respiradores N95 con ciertas certificaciones y ciertas normas. Ahí, Marcelo, por lo que estoy viendo acá en lo que me sale en el teléfono, a lo mejor separa un poco ahí cuando nosotros tenemos, no sé si lo tenés que hacer vos o yo, para terminar de sacar la norma del NIOS de Estados Unidos. Y estas normas son detalles, qué filtran, qué no filtran, qué hacen, qué no hacen. No solamente está la marca 3M, sino hay distintas marcas que tienen esta certificación. No hay un solo barbijo o una sola marca comercial que produzca las N95. La historia del barbijo N95 no es parte de la sanidad. La historia del barbijo N95 es de la industria y nunca había sido usado dentro de la sanidad hasta que llegó esta pandemia y se nos empezó a exigir usar este N95. En realidad el N95 vino con la pandemia del SARS en el 2000, hace poco, no me acuerdo bien la fecha del SARS. Pero el origen de estos barbijos no fueron para la sanidad, sino que fueron para la industria, sobre todo los que tenían polvos que eran polvos tóxicos. Tiene ciertas características este barbijo N95 y que es una cuestión de que hay que ver todas las especificaciones. Los barbijos N95 que solamente pueden ser utilizados y que son solamente aprobados por ANMAT son los que vienen impresos con todos los logos, no puedo ponerle el cursor a la pantalla, con todos los logos de certificaciones y aprobaciones. Ahora que me doy cuenta, este 3M está hecho en chino, ni me había fijado de dónde había robado la imagen, feliz o no, es la producción china. 3M produce estos barbijos en Brasil. Para seguir con esto, hablar algo de desinfección. Una cosita, Jano, antes. Barbijo, Diego, pero no sé si querés que pasemos a desinfección o a seguir a hacer un comentario. Una cosita que me llamó mucho la atención, de las consultas, lo que charlamos con los colegas. Me dicen, ¿y estos barbijos que salen tanto, son reutilizables? ¿Se puede esterilizar? Una serie de preguntas que, bueno, vos como la tenés clara, Jano, ni la pensaste. El barbijo es descartable. Tendrá ciclos de uso o horas de uso o días, pero se termina el ciclo de su vida útil y se descarta. Al igual que las batas. No, vos ni consideraste la opción de reuso y de reacondicionamiento. Las batas, los ponchos, los camisolines tienen que ser de una friselina de una densidad de 80 gramos, mínimamente, para evitar por su poro el paso de los fluidos, del virus, etc. Muchísimas preguntas hubieron de ¿podemos esterilizar en autoclave las batas para no descartarlas? A ver, quien lo quiera hacer lo hace, pero nadie va a poder certificar si el poro de esa tela, de esa friselina, se ha alterado y ha perdido la capacidad de protección. Entonces estaríamos trabajando en una incertidumbre mayor aún. Eso es lo que quería afirmar en cuanto a estos elementos que son descartables, bien concretos. Y con respecto a los barbijos, el N95 dice que tiene una eficacia del 95%, pero para que esa eficacia sea tal, el barbijo se tiene que adaptar a la cara. O sea, tiene que tener una perfecta conexión de su borde periférico a la piel. Es más, cuando nosotros respiramos tiene que inflarse y contraerse el barbijo para que no haya fugas o por el contrario, pierde esa eficiencia del 95% porque entra aire por los costados que no es filtrado. Porque en ocasiones he escuchado decir, bueno, no tenemos el N95, me pongo 2 o 3 barbijos comunes. ¿Voy a filtrar más? Sí, vas a filtrar más lo que pase por el barbijo, pero
lo que pase por la parte periférica del barbijo no va a ser filtrado en absoluto. Y bueno, la eficacia de un barbijo convencional, como el que usábamos todos los días, es alrededor del 60-65%. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Hasta escuchaba y leía, los odontólogos van a tener que sacar la barba si queremos un buen cierre del barbijo en la mucosa, en la piel. Entonces, bueno, hay muchas cosas que van a ir cambiando y que, bueno, quería comentar esto. Así que afeítate, Jano. Todo un tema, todo un tema. Con respecto a la friselina de 80, que es la friselina que es hidrorrepelente a partir de los 80 gramos, a los 60 está en discusión a partir de los 80 gramos, a los 60 es repelente de los aerosoles, no de los líquidos, pero a partir de los 80 gramos es repelente. La única manera de esterilizar las batas sería con óxido de etileno, que es otro tema que no me quiero meter hoy en día, porque las pastillas, las ampollas, mejor dicho, la expresión sería las ampollas de óxido de etileno deberían estar, no deberían, están prohibidas en la comercialización. Para adquirir las ampollas de óxido de etileno, se tiene que contar en el registro de que sos propietario y usuario de un quimio clave. Otro tema para discutir largo y tendido, porque el óxido de etileno es cancerígeno, usado en malas situaciones o con mal equipamiento, no es el adecuado para esterilizar. Además de los residuos de óxido de etileno que le quedan a las batas y que vamos a estar haciendo, o vamos a estar metiendo en un ambiente cuestiones cancerígenas, además de todas las infecciones posibles dentro de un consultorio. Pero esto nos da para charlar todo un día entero de cómo usar el óxido de etileno. Yo no consigo en Córdoba que me vendan, a partir de que hago pública estas presentaciones, que me vendan una ampolla de óxido de etileno. Hay muchos que todavía lo consiguen, yo no puedo. Te decía, te invitaba a que vayamos a la desinfección, que también esto está haciendo público. Hipoclorito de sodio 5.000 partes por millón, alcohol del 70, agua oxigenada, los yodos y las soluciones iodóferas para la desinfección. El yodo, las soluciones iodóferas, las dejamos un poco de lado porque manchan muchísimo y hay que tener un manejo con esto, porque nuestro equipamiento se vería totalmente perjudicado en cuanto a la estética si usamos este tipo de soluciones. El agua oxigenada es bastante cara, así que la vamos a dejar también de lado, no es tan práctica utilizarla. Y me voy a detener en estos dos que han tenido gran relevancia últimamente, que es el hipoclorito de sodio, que nos dicen que hay que ponerlo en 5.000 partes por millón, y el alcohol al 70% como material de desinfección. Cuando me metí a investigar un poco qué es el hipoclorito de sodio, el comercial que nosotros tenemos, hay una entidad que se llama el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, que es la misma que nos da o que nos certifica el buen origen, la buena función de los productos que nosotros usamos en odontología. Nosotros debemos usar materiales e insumos que estén aprobados por esta Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica en todo sentido. Quien me conoce sabe que me dedico a hacer implantes y por lo general uso solo los implantes que tienen este sello porque no quiero tener ningún tipo de inconveniente con los implantes que no tienen estos sellos, a pesar de ser más baratos o más convenientes y a pesar de que en otras partes del mundo están probados que funcionan, pero si no tienen este sello, no lo puedo usar en Argentina. En ese sentido, soy bastante apegado a las normas y las trato de respetar a rajatabla. Este ANMAT, comentario aparte, digamos, este ANMAT autoriza el uso comercial de 33 tipos de hipoclorito de agua lavandinas, que son definidas así, o como lavandinas aditivadas. Y este 33 aguas lavandinas publicadas está en la página del ANMAT, como les decía. Yo solamente tomé, copié la pantalla a la página 1, y en la página 1 me encuentro, me voy a tratar de permitir hacer una cosa para ver si los puedo ir guiando con el cursor. Me encuentro
que estas aguas lavandinas tienen distintas concentraciones en la composición. Esta Yudin, por ejemplo, tiene 55 gramos por litro. Esta otra, 25 de la misma marca. Esta otra al 2,2%. Y así sucesivamente, 5%. Para hacerla corta, en las 33 aguas lavandinas que existen, hay aguas lavandinas que van desde el 25 gramos por litro a los 56 gramos por litro. Y van desde los 2,2% a 6%. Si yo no conozco esta agua lavandina, la concentración real que tiene esta agua lavandina, me va a ser muy difícil poder preparar esta dilución de 5.000 partes por millón. ¿Cómo se logra esta preparación de 5.000 partes por millón? Desde el punto de vista de la química, la definición para preparar parte por millón es obteniendo la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Y esto parece simple así cuando uno lo quiere ver rápidamente. He visto que una de las medidas del gobierno y una de las medidas que por ahí tomamos como propias es que usan la unidad de medida, la cuchara sopera. Toda una discusión cuál es la cuchara sopera que cada uno tenga. Pero la cuchara sopera, según los que hacen cocina y que está tabulado la cantidad que significa cada uno, para los que no me conocen, hice curso de chef, así que por ahí tengo algo de idea de las medidas. Esta cucharada sopera debe ser la que tiene 15 mililitros del producto. Si nosotros queremos preparar exactamente este hipoclorito de sodio al 5.000 partes por millón, debemos tener que tener en cuenta qué medida me da esa cuchara, esa cucharada sopera. Son 15 mililitros de lo que querrá. ¿Qué tenemos que lograr para las 5.000 partes por millón? Una lavandina al 0,5% o una lavandina de 5 gramos por litro. Esto nos va a dar la igualdad de estas 5 partes por millón. Vamos a poner un ejemplo. Te decía Marcelo que si en Instagram vos estás copiando la pantalla, a lo mejor en la pantalla te conviene salir de las presentaciones. No sé si me ves a mí, cliquear acá arriba y sacarnos a nosotros, pero básicamente se ve también de última. Se ¿Ahí ve te que gustó? el Ayudín, la primera, que es al 55 gramos acá en el frente. Jano. Sí. Jano, ¿me escuchás? Dame un segundito que se va a cortar la presentación y la reiniciamos. Ah, de Instagram. Perfecto. Sí. Dale. Dame un segundito. Sí, Marcelo, yo no estoy viendo si hay gente todavía conectada. No, ya los aburrimos. Estamos más o menos en 250 personas que van entrando y saliendo. Voy de nuevo, un segundito. Va de nuevo. Bueno. Ahí lo volví a poner. Tenemos que esperar unos segunditos que la gente se vuelva a empezar a conectar, ¿ah? Perfecto. Ahí está, ahí se empiezan. Ahí vamos conectando de nuevo porque Instagram nos da una hora de vivo y justo hizo una hora, así que bueno, ahí nos vamos reconectando, vamos a esperar un segundito porque justo viene la parte importante, cómo preparar la lavandina de 5.000 partes por millón. Perfecto. Vamos dándole tiempo y de nuevo, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente. En Instagram, perdón, la tecnología nos tiene un poco con estos displays y estas cuestiones de tratar de ir sumando. Bueno, ahí... De todas maneras, Marcelo, en algún momento con algún link yo te paso el PDF de esto y lo dejamos a disposición del Círculo de Villa María y de quien lo quiera. No, Jano, queda por 24 horas va a quedar la charla, queda guardada en el Instagram del Círculo. Acá la gente va escribiendo comentarios excelentes, muy buenos, así que bueno, vamos a ir, ¿ah? Saco los comentarios para que no interfieran la visión de la pantalla. Al último vamos a hacer unas preguntitas.
Perfecto. Vamos, Jano, nomás, sigamos. Lo bueno de Instagram es que vienen los familiares y que también esos serán los que están poniendo me gusta y están muy buenos. Gracias, Sí, Diego, más por vale, su felicidad con la familia. más vale. Como les Vamos, decía, Jano, nomás. Vale. este hipoclorito en el frente, el primero que tomo como ejemplo, tiene 55 gramos por litro. Por lo tanto, la preparación de esta 55 gramos, debemos poner 100 mililitros cada 1000 mililitros de agua para preparar la solución de hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón. Casi que no tiene discusión, no le demos vuelta ni para adelante ni para atrás. ¿Cómo mido 100 mililitros? Medilo como quiera. Cada cucharada tiene 15, multiplica, suma, resta, fíjate, pero tenés que llegar a los 100 mililitros para hacer la disolución para que sea 5000 partes por millón. Vamos al segundo ejemplo. Esta que tiene 25 gramos por cada litro de lo que nos están vendiendo. Vamos a seguirla haciéndola muy fácil. 25 gramos, debemos poner 200 mililitros cada 100 mililitros, poco más. O La sea, esto lo anterior, que era 55, ponía 100, esta que es la mitad, pongo el doble y listo. No, pero no disculpa, es la mitad. no, una cosita. Entonces, esa botella de 1 litro nos va a servir para 5 litros de agua. Exacto. Y el anterior era para 10 litros. Exacto. Bien. No, o el litro. El Un litro, litro. el Porque la litro botella viene de 2 litros también. Ojo, guarda también que tiene no dos. sé cuál es Por eso, qué de 1 imagen litro. puso. Sí. Ah. Entonces esta que es 25, podríamos hacer el razonamiento casi como el otro. Como es casi la mitad, le pongo el doble. Pero ahí están o empiezan los errores. Eso no deja así. Porque hay que empezar a hacer algo de lo que nos explicaron. Y habría que poner 266 mililitros cada 1000 mililitros de agua. Esto es lo que cambia. Cuando nosotros queremos lograr desinfección en serio, no podemos dar cucharadas para poner en un balde de agua. Tenemos que empezar a acordarnos cómo preparamos nuestras disoluciones, nuestras soluciones en química en primer año de la facultad. Tenemos que volver a releer, tenemos que volver a replantearnos y empezar a hacer lo más serio posible. Si le he errado a esta fórmula matemática, por favor, corrígemela. Por favor, que haya algún químico que me diga si le erré, bárbaro, porque no sé si es 1000 o 10.000 mililitros. Pero la expresión o lo que quiero mostrarles es que no podemos ser muy livianos a la hora de decir livianamente voy a descontaminar con un chorrito, le pongo lo que caiga. No es así. Tenemos que ser muy responsables de la salud de nuestros pacientes, la salud de nosotros para no ser un gran vector de esta pandemia. Y tenemos que acostumbrarnos a preparar los desinfectantes como corresponde. Y tenemos que ser muy serios a la hora de preparar estos desinfectantes. El siguiente ejemplo es con esta otra agua lavandina, pero porque le hice más fácil, que viene comercialmente al 5%. No sé, yo no sé si voy más rápido o menos rápido, pero acá está en este recuadro que quise hacer de color, que esta agua lavandina tiene el 5% de su concentración. Es decir, es otra manera de que se presente la agua lavandina. Esta hay que calcularla de distinta manera que las anteriores. El objetivo es el mismo. Yo tengo que lograr 5000 partes por millón. ¿Cómo se logra esto? Esta parece ser más fácil. Coloco en la parte de... ahí voy, no los mezclé más. En la parte del numerador, el porcentaje de hipoclorito que viene, la concentración de hipoclorito que viene en el envase. Es decir, acá pondría 5%, dividido la concentración deseada. La concentración deseada de porcentaje era 0,5. Esa fórmula matemática que me va a dar un número, menos 1, o sea, 5 dividido 0,5 es 10, menos 1, que está establecido así por una cuestión química matemática, me va a dar un número. Ese número 9
es lo que me indica la cantidad de partes, dice acá abajo, 9 partes de agua por cada una parte de hipoclorito del 5%. Es decir, de acuerdo a la marca del hipoclorito que compre, es que tengo que preparar las medidas que tengo que usar y las fórmulas matemáticas para lograr desinfectantes reales de nuestros gabinetes dentales. No para lograr la desinfección de una casa, que es totalmente distinta. Pongámosle 2 cucharadas, un chorrito, en el balde, en esto, en lo otro. Además de eso, tengamos en cuenta que estas preparaciones deben ser guardadas de forma correcta. Las mismas que para la de la casa, las habituales que estamos escuchando actualmente. A la oscuridad, que no se evaporen, son tóxicas, claro que son tóxicas, tengamos cuidado, las tengamos alejadas de los niños, las tengamos alejadas de los pacientes que tienen problemas respiratorios. El cloro, a cualquiera, los vapores de cloro, le da ciertos dolores de cabeza, etcétera, etcétera. O sea, estamos trabajando con productos químicos que debemos cuidar su manejo. Así que los invito con el hipoclorito a que hagan ejercicios de cómo estamos haciendo las preparaciones. Y los invito a que ejerciten ustedes y se pongan, porque es todo un problema determinar exactamente las preparaciones del hipoclorito. Me puse muy efusivo porque por ahí este tema me resulta un tema muy, muy importante y de pronto es como que lo dejamos de lado, total, chorrito. No, todos tenemos alguna jeringa descartable que podemos medir la cantidad de mililitros, todos tenemos una posibilidad de medir las cosas y lo hagamos seriamente si queremos lograr procesos de desinfección. Diego, te vi de lado. Ah, y los que tengan cloro para la pileta, el cloro de la pileta tiene 99 gramos por litro. O sea, es mucho más concentrado, tendría que poner mucho menos. Pero sabiendo la concentración, hagan todos los cálculos matemáticos que quieran. Estaba concentrado escuchándote. El cloro de la pileta no es apto para uso doméstico, por eso no está considerado dentro de las aguas lavandinas para el ANMAT. La máxima concentración permitido para el ANMAT para comercializarlo es 56 gramos de cloro o el 6% de su concentración. Por eso el cloro de piletas no está en esta lista ni está para nada. Pero sabiendo el cloro que compran, guarda que muchos de los que venden productos para cloro, al no ser genéricos, también te los diluyen un poquito porque les tiene que rendir un poquito más. Esa es la otra parte. Siempre compremos en lugares serios y que nos den una certificación de la concentración real del producto que estamos teniendo para poder hacer nosotros realmente estas diluciones. Claro, porque lo que yo te quería aportar, Jano, que si no hacemos bien las diluciones, en realidad tenemos la gran incertidumbre de cuánto va a desinfectar o no lo va a hacer. En realidad no tenemos manera de controlar la eficacia de esa solución mal preparada. Sí sabemos que en las proporciones correctas es eficiente y que hay que prepararla y resguardarla de la luz para que no se inactive y esa serie de cuidados que me estabas diciendo, pero no tenemos ni idea qué pasa si la preparamos mal. Uno puede sugerir o razonar que no va a desinfectar de la manera que corresponde o de la manera que necesitamos. Así que es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud tener al detalle la preparación de esta dilución. Es nuestra responsabilidad, la tenemos que hacer cargo. Totalmente, totalmente. O quién sea responsable dentro del equipo del gabinete dental de preparar estas cosas debe ser absolutamente responsable y debe estar formado para preparar estas cosas. Ahí metiste un tema que da para mucho. Equipo de trabajo, asistente, ayuda. No hay forma de hacer bioseguridad solo. No hay manera. Pero bueno, ya lo charlaremos, si podemos. Podemos estar hablando, esta charla de café puede ir por 6 horas, pero vamos a aburrir a mucha gente. Así que vamos a tratar de darle las pautas estas. Me meto ahora con el alcohol al 70%, que parece mucho más fácil todavía que Esto es lo que te decía Marcelo. Si vos te podías meter a la reunión que nosotros estamos teniendo por Zoom, que le saques desde acá arriba, desde la botoncito, para que se pueda leer toda la frase. Ya la tengo. Ahí está, perfecto, ahí lo vi.
el alcohol del 70%, hay una manera de prepararlo y volviendo a ser purista con las reglamentaciones y demás, el alcohol del 70% no es lo mismo que preparar el Fernet 70-30. Ah, El tan conocido medida que después, a mí me gusta un poquito más fuerte, a mí me gusta un poquito más débil, a mí me gusta. Le comenté recién que tenía la medida de las cucharas y hace un par de años con Mateo, mi hijo más grande, tomamos un curso de bartender. Así que el 70-30 del Fernet es totalmente distinto al 70-30 de este alcohol en gel. ¿Quién tiene que preparar este alcohol en gel? No, perdón, este alcohol del 70%. En Argentina es bastante frecuente que solo se encuentre el alcohol al 70% en gel. Este alcohol al 70% en gel debe ser preparado según esta norma que está puesta acá, que es una norma copiada textualmente de la farmacopea argentina, que tiene algunos errores de presentación porque hay algunos valores que no pude, como por ejemplo estos valores son C2, no C2 así grande, sino es una fórmula química. Y habla de cómo preparar mediante la mezcla de alcohol y agua en las proporciones correspondientes con mediciones de 25 grados. Lo tiene que preparar una persona específica que conozca de esto. Y tiene toda la fórmula matemática, cómo se debe hacer y todo lo demás, y la concentración alcohólica en peso y volumen según esta tabla, que no tengo ni idea qué es esta tabla, pero indudablemente es la determinación de la concentración alcohólica en peso y volumen de agua, que seguramente los farmacéuticos la deben manejar, los químicos industriales la deben manejar muy claramente qué es esta tabla. Yo no tengo idea de esta tabla, no tengo idea de qué significa toda esta producción, pero está claro que no es mezclar 7 partes de alcohol por 3 de agua. Eso es lo que quiero significar con esto, no con ánimo de marearlo. Me tocó hace 2 años ya tener un recorrido por Brasil, hacer un intercambio docente en Brasil, y en Brasil es totalmente frecuente encontrarse el alcohol líquido ya preparado al 70%. Claro que encarece el costo, encarece muchísimo el costo comparado al alcohol puro. Para dar una respuesta a la situación actual de que el alcohol puro, en Argentina creo que hay muy pocas marcas comerciales, no lo he podido chequear, el ANMAT de alcoholes no tiene una reglamentación específica. Y para preparar el alcohol al 70%, recurrimos a la matemática, hicimos una regla de 3 simple, compleja, y no me acuerdo ya los términos. Y lo que te recomiendan es seguir este razonamiento que está expuesto acá en esta diapositiva. Si en 100 mililitros de alcohol etílico comercialmente puro al 96% contiene 96 mililitros de alcohol puro, esto me va a dar un número. ¿Qué cantidad de mililitros de alcohol etílico comercialmente puro contendrá 70 mililitros de este alcohol? Y ahí, para que me dé que tenga 70 mililitros de alcohol etílico, tengo que tener 73 mililitros de alcohol que yo compré. Para preparar 100 mililitros, de alcohol del 70%, tengo que poner en algún lugar, medir 73 mililitros de alcohol y completar con agua purificada, que es agua destilada, se prefiere el agua destilada, o agua hervida previamente, y enrasar en este lugar que tengamos para medir 100 mililitros y mezclar. Es decir, debo agregarle 27 mililitros de esta agua destilada o de agua purificada. No es 70-30. Hay que tener ciertas posibilidades de medir. Otra manera, dice esta diapositiva, la cual le comparto, para 1 litro de alcohol comercialmente puro, 1 litro de esta botella del alcohol Porta, que tantas discusiones ha tenido en su localización y la contaminación ambiental que produce en la zona sur de nuestra ciudad de Córdoba, este vía alcohol de Porta
para agregarle y hacerlo al 70% de este litro, le tengo que poner 410 mililitros de agua destilada o hervida, y así obtendré alcohol al 70%. Para seguir a los 100 mililitros de alcohol en gel, agregar 41 mililitros de agua destilada o hervida sería la manera de hacerlo. Tenemos que tener la preparación, tenemos que tener la disposición y tenemos que tener esta fórmula para asegurarnos que el alcohol sea el 70%. Si no, vamos a estar cometiendo error y vamos a estar obteniendo un desinfectante de menor calidad de la necesaria para enfrentar esta pandemia y para enfrentarnos a las distintas enfermedades de riesgo laboral que tenemos dentro del consultorio odontológico. Uy, me adelanté, Diego. ¿Vamos ¿Algo más bien? para agregar del alcohol, del hipoclorito? Está perfecto, sigamos nomás. Dígame nomás. Porque estoy de acuerdo en absolutamente que hay que ser detallistas y hay que ponerse a medir, no lo podemos hacer a lo que me parezca. Estamos en una situación de mucha responsabilidad, en una situación crítica de emergencia, así que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Así que vamos a los casos de todos los días. Vamos a lo que hace todos los días. ¿Qué vamos a tener que hacer a partir de esta situación si vamos a ir a trabajar? A mí me parece que el lavado de manos no tiene ningún sentido ponernos a detallar cómo nos tenemos que lavar las manos. Las manos nos las teníamos que lavar así desde hacía mucho tiempo. La Organización Mundial de la Salud, este esquema de lavado de manos para odontología, lo viene aplicando prácticamente desde el 2005. De hecho, nosotros lo hemos puesto siempre como ejemplo y lo hemos trabajado en algunos prácticos. Sí que el lavado de mano no tendría mayor, la técnica del lavado de mano, la frotada, los 20 segundos, no tendría mayor discusión en este momento. Lo que sí me parece que el lavado de mano, eh, a mí personalmente, en mi consultorio, el mayor problema que tengo es cómo voy a dispensar el jabón para lavarme las manos. Yo creo que vamos a tener que sufrir una adecuación muy grande de estos elementos de higiene. Para mí, el dispenser de jabón automático, como este que está acá en este esquema, creo que va a pasar a ser una cuestión no solamente de jabón, sino también del alcohol en gel, por así decirlo. Va a ser una cuestión casi de uso obligatorio para nuestra actividad dentro de los gabinetes asistenciales. Sí, Lo también. mismo que este dispenser de manos libres de toallas para el secado o de chorros de aire para que nos sequemos las manos. Va a haber que tener una adecuación bastante importante en el lavado de las manos. Yo esto lo cuento personalmente porque dijimos que esto era una charla. Yo siempre me negué mucho al uso del papel para el secado de las manos por la contaminación ambiental o el impacto ambiental y la producción de papel que tiramos y la basura que generamos en los consultorios odontológicos. Pero hoy encuentro que las toallas de algodón hay que eliminarlas de los consultorios, de los gabinetes dentales, de los baños de nuestras clínicas, de los baños de nuestros pacientes. Los vamos a tener que eliminar a las toallas de algodón y vamos a tener que pasar a estos sistemas de secado de mano que sean con papel descartable, etcétera, etcétera. Insisto, el perjuicio al medio ambiente que le vamos a hacer lo desconozco, el impacto que lo desconozco, pero la salud de la población en este momento es la discusión que tenemos que tener. Sí, lo Por que eso, pienso también es que en ese mismo sentido tenemos que readecuar la funcionalidad de nuestro consultorio. ¿Dónde me lavo? ¿Con qué me lavo? ¿Cuándo me lavo? No es lo mismo lavarse las manos donde lavamos el instrumental. O sea, a ver, son normas de bioseguridad que deberíamos venir cumpliendo desde todo el tiempo. Pero me gusta refrescarlo que nunca deberíamos lavarnos las manos donde lavamos el instrumental. Tampoco debería estar todo esto dentro del gabinete asistencial. Deberíamos tener una zona dedicada en el consultorio para lavado de manos, otra para adecuación del instrumental, otra para desecho de los materiales contaminados, y bueno, y manejar lo que vos decías recién, toda esta producción de patógenos, o esta producción de basura, ¿cómo la administro? ¿Cómo la manipulo?
ya sabemos cómo la descartamos, porque lo tiene que llevar la recolección de residuos patógenos, pero hasta que ellos se lo llevan, hay todo un protocolo que debemos manejar muy bien, porque si no, vamos a estar incurriendo en muchas fallas que van a tener comprometida nuestra salud y la de nuestra familia. Entonces, podemos hablar con qué frecuencia nos lavamos las manos, antes, después, si usamos entriadas positivas, doble guante, y si esos doble guantes son guantes de nitrilo, debemos también en pasos intermedios lavarnos las manos en el momento que nosotros vamos a descartar las barreras que vamos a utilizar. Todo se va complejizando un poco más y nos corresponde tener bien en claro cuál es la secuencia de pasos para no incurrir en errores. Pero desde el vamos, nosotros como odontólogos tenemos que pensar en nuestros consultorios si están preparados para esta circunstancia. Desde la circulación, desde la distribución. Quizás me estoy yendo un poquito más adelante de lo que vamos a hablar, pero porque pensé, las manos en el consultorio no nos tenemos que lavar, va en otro lado. Y bueno, ya empieza a hablar de la distribución y de la circulación del gabinete. Eso quería aportar. Parece perfecto, estoy totalmente de acuerdo con vos. La bioseguridad hay que entenderla desde la organización del trabajo y eso se llama ergonomía en odontología. Si no, va a ser muy difícil poder aplicar estas medidas si no están acompañadas con una serie de pensamientos y de razonamiento para el funcionamiento de esta biología. De esta bioseguridad, perdón. Con respecto a la vestimenta, hoy en día es fuertemente este tema de que hay que vestirse la ropa del consultorio, la ropa del gabinete, la ropa de las clínicas, la ropa de esto va a tener que quedar dentro del ámbito laboral. Y me pregunto cómo vamos a, no me pregunto, o sea, seguramente vamos a tener que adecuar espacios para cambiar, ¿no? Porque no, me ha tocado recorrer muchos lugares de trabajo de profesionales y es variada la cuestión de cómo tenemos incorporado los espacios dentro de las clínicas dentales para estos fines, dónde se cambia el personal auxiliar, dónde se cambian los profesionales, cómo vamos a guardar nuestra ropa para volver a casa sin que se nos contamine, en qué lugar la vamos a tener que tener, etcétera, 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 son partes de los desafíos de estas nuevas cuestiones que nos vamos a tener que enfrentar. Otro tema que te lo voy a dejar para vos, porque para mí estos dispositivos intraorales van a ser todo otro problema. Quienes tenemos la suerte de tener estos dispositivos intraorales de esta tecnología, por citar a algunos, el radiovisiógrafo fue una cuestión, un antes y un después en la toma de imágenes para diagnóstico en mi consultorio. Estoy fascinado. Lo que no sé ahora es cómo voy a manejar, o no sé muy bien cómo voy a manejar el insumo del El protector. el protector, no sé si se alcanza a apreciar, los que tengo teléfono a lo mejor no llegan a apreciarlo, del protector que tiene que usarse. Que primero, no es barato, segundo, no se consigue muy fácilmente, los originales, tercero, no sé de qué material son, y cuarto, esto no se puede autoclavar. Así que, no Claro, sé, esa con tecnología no lo voy a tener que dejar afuera. Te dejo que me contes un poco vos de los escáneres intraorales, porque vos sabés más que yo de los escáneres, Diego. Bueno, teníamos un lindo debate con el Jano, porque sin duda lo que está aclarando recién que en situaciones es imposible y en otras no demasiado compleja, como esterilizar o autoclavar el sensor del radiovisiógrafo, el escáner intraoral. Realmente no es viable, no están preparados estos instrumental, esta aparatología para ser autoclavada. Entonces, tenemos que pensar en altos niveles de desinfección para poder adecuarlos y no correr riesgo de que sean vectores de transmisión de virus. Y bueno, estas aparatologías, muchas, no están preparadas para resistir el uso de soluciones alcohólicas al 70% o la que fuera,
con mucho riesgo de deteriorar las estructuras. Por ejemplo, el escáner, que es la foto del medio de la pantalla, tiene una punta que es intercambiable. Esa punta sí se puede retirar y autoclavar, que también se va degradando y tienen costos bastante elevados, pero el cuerpo del escáner y el cable son estructuras que no se pueden autoclavar. Entonces nos pone en una situación de cómo manejar la bioseguridad si no lo podemos esterilizar. Y lo que yo ponía en contraposición de esto, que yo estaba a favor de la tecnología, es que una vez que nosotros obtuvimos el registro, sea una radiografía, sea un modelo 3D de la cavidad de nuestro paciente, el virus, hablando del COVID, no puede subirse adentro de nuestra computadora. A ver si me puedo explicar mejor. Una vez que yo tomo el registro y tomo una impresión digital, una vez que se digitalizó, hay un corte, una barrera donde el virus no puede avanzar. Caso contrario, si yo tomo una impresión con alginato, con silicona, esa impresión tiene que ir al laboratorio, tiene que ir a ser descontaminada y tiene que ir haciendo una serie de pasos para no llevar esta patología más allá. Con la tecnología digital eso no pasa, queda ahí. Si pudimos manejar bien la desinfección o la esterilización del instrumento intraoral, se resolvió el problema, porque toda la producción de esas imágenes ya no van a estar contaminadas. Entonces, bueno, estábamos en este lindo debate con Lejano que dice, el revisiógrafo Diego no lo va a poder usar más. En realidad me dijo otra cosa, pero me dijo no lo va a usar más. Y yo digo, no, sí, vamos a tener la forma de ponerle barreras y buscar cuál es la manera de descontaminarlo sin deteriorarlo, porque todos saben que son instrumental costosos. Pero yo estoy a favor de la tecnología digital y por dos cuestiones fundamentales. Una, que no podemos llevar el virus al archivo dentro de la PC. Esa es una. Y la otra es que la digitalización de nuestro paciente nos permite trabajar en él, avanzar mucho y reducir, pero significativamente, los tiempos clínicos. Y disminuir los tiempos clínicos es algo súper importante, porque el costo del tiempo clínico se va a elevar. Entonces, si yo puedo reducir esos costos para el paciente, trabajando más con mi computadora y haciendo venir menos a mi paciente al sillón odontológico, lo voy a estar cuidando también desde el aspecto de la bioseguridad. Pero bueno, estamos desarrollando y aprendiendo día a día hacia dónde queremos ir, cuidándonos entre todos. Pero ese es mi punto de vista con la tecnología y con estos dispositivos. Te había sacado, así que no sabía si ibas a cortar o no y la expresión. Acuerdo con vos totalmente, andan circulando varios papers dando vueltas y demás, que hablan de que los únicos diagnósticos por imágenes certeros para la odontología van a ser las que sean imágenes extraorales, panorámicas, con BIM, teleradiografía. ¿No? Lo cual... Una situación que para nuestro país se hace cada vez más complicado, porque todos los cambios que hay que hacer insumen costos, no es que ahorran costos. Entonces, va a ser un gran desafío para todos nosotros. No me imagino las obras sociales aceptando no tratamientos de conducto sin todos los pasos como son las normas que tienen ahora para poder facturar, por ejemplo. Sin duda. Sin duda. Avance. La otra cosa es de la adecuación de nuestra infraestructura, las salas de espera, los espacios para que nos esperen nuestros pacientes, empezar con directivas muy claras a nuestros pacientes para que no se amontonen, trabajar con agendas con turnos bien estipulados, con tiempos. En mi caso, la sala de espera mía siempre ha tenido revistas malas, viejas, aburridas. He tenido revistas también de humor, porque me parecía que distraían y qué sé yo, pero además teníamos una cortesía en la sala de espera que era para que se sirvieran un café con un dispenser de agua, etcétera, etcétera. Caramelo, en la sala clínica nuestra hay caramelo, en la sala de espera nuestra hay caramelos para los pacientes y demás, también para charlar un poco qué es la filosofía de cada uno. Eso va a tener que desaparecer y voy a tener que separar las sillas o espaciar las sillas en esa sala de espera
y además empezar a formar a los pacientes que vengan solos, como las recomendaciones que está dando el colegio, que vengan solos. Los únicos pacientes que deberían ir acompañados son las personas que realmente necesitan esa compañía, indudablemente los menores de edad, por cuestiones legales, la cuestión de los mayores impedidos para la movilidad, y pacientes con discapacidades propias de que no pueden ir solos, van a tener que ir acompañados necesariamente. El resto de los pacientes van a tener que ir solos. Es muy frecuente, no sé la experiencia que tenga cada uno de ustedes, pero es muy frecuente ver que vienen acompañados de su pareja, ver que vienen acompañados de ya mayores de 18 con su papá, su mamá, y cuánta gente no vamos a tener que tener, o vamos a tener que formar a los pacientes para que acudan a nuestros consultorios de manera individuales y no hagamos aglomeramientos en nuestras salas de espera. Esto también nos va a llevar cierto tiempo, pero es fácil sacarla. Los que tengan la posibilidad de estas salas de espera, modificarla, va a haber que modificarla. Recién me metí en un tema de que decía que tengo la posibilidad de conocer distintos lugares donde se hace la odontología. También conozco muchos consultorios odontológicos que están dentro de la casa particular del odontólogo, que en el mejor de los casos tienen entrada independiente, pero a veces la sala de espera es compartida y casi que es compartida con la sala del comedor o la sala de estar, no del comedor, del living, mejor dicho, de las viviendas de los profesionales. Hace todo un tema adecuar esa infraestructura de estos profesionales a la nueva realidad. No creo que se quiera compartir la circulación de los pacientes y la circulación de los profesionales de trabajo con esta cuestión, y vamos a tener que adecuar bastante las infraestructuras de nuestros consultorios para poder atender en esta nueva realidad. Casi por último, he dejado el tema de esterilización. La esterilización no ha cambiado, para nada ha cambiado el protocolo de esterilización. Diego da para charlar un rato cómo hacerlo, qué va primero, qué va segundo, cómo se maneja, qué hay que manejar, demás. La esterilización, el protocolo de esterilización no ha cambiado. Lo que sí capaz cambia es que el autoclave y las autoclaves tipo clase B o superiores van a ser las únicas, no van a ser las únicas, van a ser las más adecuadas, a lo que nos den mayor posibilidades, porque son las únicas que están capacitadas para esterilizar el instrumental rotatorio. Yo en instrumental rotatorio creo que a partir de esta pandemia nos va a exigir dentro de todas las actualizaciones a tener un sinnúmero de instrumental rotatorio para poder cambiarlo y esterilizarlo con el uso de cada paciente, y esto se va a lograr, o la esterilización se logra solamente si hay autoclave. El calor a seco va a seguir siendo un método de esterilización correcto, empleado en las normas de bioseguridad adecuada, con los tiempos, con la temperatura adecuada. El calor seco sigue siendo un medio de esterilización físico sumamente efectivo, y no hay que desecharlo, digo, pero hay que empezar a pensar que el autoclave nos va a dar mucha mayor capacidad de acortar tiempos. Hay que empezar a pensar que los autoclaves van a tener que ser sí o sí el método de esterilización, de preferencia de los consultorios odontológicos. Mientras vaya pasando este tiempo y que vayamos adecuando y volviendo al trabajo, no todos vamos a poder comprar el autoclave de hoy para mañana. Pero bueno, no está de más recordar que los altos niveles de desinfección para esos rotatorios parten desde la lubricación. Recordar que este spray de aceites promueve la expulsión de todos esos microorganismos que están en la parte interna del rotatorio hacia la parte externa, que es una parte fundamental para que todavía no pueda esterilizarlos en autoclave, que es lo que corresponde con toda esta circunstancia que estamos viviendo. Pero los altos niveles de desinfección previos a una lubricación van a mejorar la situación, sabiendo que estos rotatorios tienen sistemas que aspiran los fluidos o los aerosoles de la boca. Entonces, la concentración patógena dentro de los rotatorios es alta. Así que es algo a tener muy en cuenta. Yo propongo
trabajar en eso fehacientemente. Creo que hoy la medida biosegura por excelencia es no trabajar, lo digo a título personal. Hoy corresponde, y me parece que por responsabilidad, solo atender urgencias, que es lo que venimos disertando, hasta que baje un poco la espuma o sepamos bien a dónde estamos parados, o por lo menos usar este tiempo para adecuar nuestra infraestructura, nuestros equipos, nuestras barreras, para que estén a la altura de las circunstancias. Sin duda que una solución fácil no trabajar. Nos metemos en la parte económica y ahí ya se puso pesada la mano. Pero bueno, primero hay que respetarle la salud a nuestros pacientes, a nuestra propia familia. Esto no es un juego, está a vista de todos que es bastante complejo y que nos va a afectar. No nos vamos a escapar de este problema, sin duda. Bien, Dieguito, como para ir poniéndole una más, esta reflexión casi a título de avisarles que es el final de nuestra charla, pero que quedan abiertas las preguntas y demás. También me gustaría casi leerla textualmente, porque creo que esto es sumamente importante, en concordancia con lo que estaba hablando el Diego hace un momento, y decía que a cada momento hay un cambio en las normas de trabajo. Esto es bastante más dinámico de lo que creemos, y este dinamismo dice que a esto también nos vamos a tener que adaptar. Esta adaptación, esta capacidad de adaptación que tenemos los odontólogos, los profesionales y toda la sociedad y el hombre en general, va a ser parte de este juego para cuando empecemos a atender nuevamente nuestros pacientes con la regularidad. Lo que es una verdad, mañana puede no ser tan cierto. El dinamismo de estas normas es tan rápido, tan rápido, que lo que dije hoy como algo exacto, tengamos en cuenta y estemos abiertos y seamos receptores de información certera, real, veraz, producida, de que sea algo que sea cierto. No nos enganchemos en cualquier, en tal página salió y dijeron que se podía. Vamos por lo seguro. Salir desesperadamente, esto es un escrito que había hecho yo para otra cosa, decía, lo pongo en personal a esta parte, salir desesperadamente a trabajar sin reconocer dónde estamos posicionados realmente con nuestras medidas de seguridad, es salir a un mundo incierto. Y la bioseguridad se basa en certeza absoluta. La bioseguridad es una ciencia casi de certeza absoluta, porque no juega con la vida de nuestros pacientes ni con nosotros. La bioseguridad es muy certera. Y como decía Diego, ahora atendamos urgencias con la mayor responsabilidad, que ya tendremos tiempo y veremos cómo vamos a poder hacer para enfrentar nuestro trabajo que tanto queremos y tanto necesitamos, porque también Diego decía, económicamente nos hace falta ir a trabajar. Desde ya, muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado, que no es lindo no verlos. En la primera vez que me toca dar una charla, no sé para cuántos, y el tema de no ir viendo la expresión de ustedes, si fue interesante, si los dormimos, si los aburrimos, si les prestamos atención, y ver las expresiones de ustedes siempre es muy agradable. Esto es una experiencia nueva para mí, una linda experiencia. Acá abajo están los emails míos y el email de Diego, siempre el burro adelante, siempre el burro primero, así que los dejamos a ustedes y compartimos si quieren las preguntas, y Diego, vemos qué es lo que quieren que hagamos y demás. Perfecto, bueno, yo también quiero agradecerles y espero si podemos resolver algunas preguntas. Lo que sí quería contarles es que no quisimos darles recetas hechas, quisimos más abrir un poquito la cabeza, saber dónde estamos parados y que cada uno tome su decisión o haga su receta que se ajuste a su necesidad, sabiendo que la bioseguridad es única para todos. Acá tengo una preguntita.
que me pregunta que ¿cuánto tiempo dura la solución clorada preparada? En principio, básicamente, dar tiempos, dar exactitudes de tiempo es complejo porque va a depender de una serie de factores. Primero, la temperatura de almacenamiento. Segundo, la exposición o no a la luz. Y tercero, si fue preparado con agua limpia o con agua sucia. Así Claro. que hay una serie de condiciones. Básicamente se dice que usarla en el término de no más de 15 días sería lo correcto para desinfectante. Yo diría 10 los más puristas. Hay gente que habla de un mes. Me parece demasiado arriesgado tener un mes, una preparación, una dilución, donde no podemos estar midiendo los otros factores que inciden en la concentración de esta cantidad de cloro que tiene que tener por partes por millón para poder ser efectiva. Por eso, ojalá preparen de a pocos volúmenes, no preparar de grandes volúmenes, y ir usando y irlo renovando a medida que se va consumiendo eso. Básicamente yo diría, no preparen más de 1 litro, es muchísimo 1 litro. Con los aspersores y demás, sobre todo el alcohol, el 70, les va a dar para tener buenas medidas de trabajo. No preparen en cantidades y prepárenlo de a poco y que el consumo se vaya renovando más rápidamente. Acá pregunta Bruera Guillermo, ¿qué opinan del ozonizador o la luz ultravioleta? Bueno, yo tengo la suerte de, no sé si voy a estar hablando en qué posición, porque tengo un ozonizador, tengo la capacidad de generar aguas ozonizadas, aceites ozonizados, y por supuesto estoy muy de acuerdo en usar esta molécula, triple molécula de oxígeno, como oxidante, como analgésico, como antiinflamatorio, pero sobre todo como virucida. Es muy eficiente. La particularidad de estas soluciones o contenidos de ozono es que las debemos preparar y no deben y ser usadas con mayor detalle o cuidado que la lavandina. ¿Por qué? Porque no se pueden almacenar. Es tan reactiva las moléculas de ozono que se va perdiendo su potencialidad o su efecto. Entonces, quienes a lo mejor no tengan la aparatología para generar o producir estos aceites ozonizados, tienen que comprarlo y usarlo en lapsos pequeños de tiempo. Pero como recurso es excelente. No no es contraproducente en ningún sentido. Es totalmente inocuo, no es incapaz de generar algún problema en el paciente, con la potencialidad que decimos recién. Virucida, analgésico, antiinflamatorio, etcétera, etcétera. Promueve mucho y estimula nuestras defensas. La verdad que yo estoy muy contento con el uso del aceite. Y no sé qué lo que era la otra opción. La luz. La luz ultravioleta. Sí, ayuda. El problema con la luz es que cómo administramos las sombras, qué es lo que está afectado por la luz y qué no. Bien. Déjame mandarle especialmente un abrazo al amigo Guillermo Bruera. Indudablemente era lo que te decía, hay 400 que son más amigos que colegas. Guillermo, un abrazo grande, siempre estás presente. Sos material de estudio porque mandás varias publicaciones interesantes en los grupos. Muchas gracias. Acá preguntan también si los detergentes enzimáticos, como el Bacterol, por ejemplo, siguen sirviendo para desinfección previa a la esterilización. Totalmente. Es una medida protocolo, normal. El protocolo de esterilización no ha variado. Para nada ha variado. No. El protocolo de esterilización, los jabones enzimáticos en la descontaminación previo a la esterilización, es simplemente, y esto yo soy claro porque me agarro de esta escuela, puedo ser criticado o no, el jabón enzimático lo que hace es bajar la carga orgánica del instrumental para poderlo acondicionar con mayor seguridad y prepararlo para someterlo al proceso de esterilización propiamente dicha. Estos jabones enzimáticos no esterilizan, solo descontaminan. Y después van al sistema de esterilización, sea calor seco, sea calor húmedo, al que quieran.
Jabón enzimático es un excelente y hay que seguir haciendo ese protocolo de esterilización. Por eso dije, la esterilización no ha sido modificada, el protocolo de esterilización no ha sufrido modificación. Lo que sufre modificación con esta pandemia, este virus, es el manejo de todo el mobiliario y de todo el espacio donde nosotros realizamos las prácticas. Esto es lo que más ha variado. Esto es lo que ha tenido más impacto. La esterilización, al día de hoy, insisto, al día de hoy, no tiene ningún tipo de modificación en los pasos que hay que seguir. Así que sigan con todos los productos que tengan los jabones enzimáticos, que sean jabones enzimáticos realmente, sigan usándolo en las lavadoras ultrasonido, que dan certeza a los procesos y al protocolo de esterilización sin lugar a dudas. Ok. ¿Alguna recomendación con el uso de los hemosuctores? Pregunta. Bueno, una cosa para aclarar, creo que si no tenemos una succión de alta potencia, considero que se va a hacer muy difícil la atención odontológica. Y nosotros trabajamos en la facultad y el sistema de succión son bastante endebles, y ahora en adelante deberemos, como estamos pensando también en el autoclave, un requisito casi imprescindible para el gabinete asistencial va a ser un sistema de succión de alta potencia, porque la manera que reducimos los aerosoles es de 3 a 1. O sea, podemos reducir 3 veces o en 3 partes la difusión de esos aerosoles que generamos en la boca, gracias a una succión de alta potencia. Entonces es sumamente importante, y habrán visto los colegas que se han difundido por muchas redes, estos sistemas de suctores o esas boquillas anchas para poder succionar esos aerosoles, pero consideren que eso va en un suctor de alta potencia y además tenemos el suctor convencional para retirar saliva. Entonces, quizás muchos sillones no cuentan con 2 sistemas de succión. Entonces son cuestiones a tener en cuenta y a administrar. No sé qué opinas vos, Vale, de esto. A mí me parece raro que me diga Ale, pero bueno, sí, Marcelo, a veces cuando uno se imagina la pregunta así, hemosuctores, discutamos qué es un hemosuctor o qué consideramos hemosuctores. Indudablemente que dentro de la infraestructura que vamos a tener que modificar es que los lugares de trabajo van a tener que tener, como decía bien Diego, equipos de alta succión, bombas específicamente de succión apropiadas. No van a poder ser los sectores neumáticos, los sectores por el sistema Aqua Venturi, no van a poder ser. Van a tener que ser bombas de succiones realmente con capacidad de succiones altas. No sé a qué se refería el profesional con el tema de hemosuctores y cuál es la idea del suctor de él. No, preguntaban si, o sea, si el hemosuctor producía también vapores o spray, si estaba contraindicado, digamos, la utilización. No, al contrario, hay que usar. Todo lo contrario, hay que usar siempre. Es lo contrario, digamos, de la turbina. Por supuesto, hay que hacer suctores y hay que usar suctores hasta para la atención, hasta para la consulta. Hace unos años me tocó ir a visitar a Chile a tomar un curso de fotografía y estaba el doctor Garat. El doctor Garat es un excelente operatorista, un reconocido operatorista de Santiago. Me llamó la atención que en el consultorio, en el sillón de él, no existía la bacha, ni el lugar para el vasito para llenar de agua. Debe haber sido 2003 cuando tomé ese curso, y la contestación de él fue porque que el paciente se levante a salivar y a tomar agua le hacía perder mucho tiempo y él necesitaba ganar mucho dinero para mantener su vida. Y yo le decía, ¿cómo haces para una consulta? Le pone el suctor desde que se sienta el paciente y no se enjuaga para nada. Yo creo que vamos a tener que cambiar bastantes cosas y bastantes cosas vamos a tener que formar a nuestros pacientes. Yo no sé si vamos a llegar al extremo de sacar la salivadera y el llenado del vasito al lado de nuestros sillones odontológicos.
pero indudablemente que el suctor va a tener que estar puesto desde el momento que hacemos una consulta, porque cuando secamos para diferenciar la mancha blanca de una hipoplasia o una carie, no me quiero meter mucho lío, pero cuando le tiramos el aire ya estamos generando aerosoles en el consultorio. Y esos aerosoles, como bien dice el Diego, se disminuyen, esa aspersión de aerosoles se disminuyen hasta una tercera parte si el paciente tiene el eyector colocado en la boca. Esto va a haber que lograrlo, va a tener que ser de uso cotidiano los eyectores de saliva. Sí, pasa que hay gente que ahora está preguntando, incluso ahora mismo, eso que se ha salido en las redes sociales como en Facebook, ese aspirador que se adapta al abreboca. Bueno, no sé si realmente será efectivo o no, y bueno, y como decía Diego, que está hecho con una impresora 3D, que por ahí es difícil después esterilizarla o descontaminarla. Tal cual. Considero que deberían ser descartables, y a ver, y ahí vamos a Claro, tener un problema económico otra vez. claro. Creemos que va a funcionar y que sirve, pero estamos en el nivel de las creencias y acá tenemos que estar en certeza, no podemos andar imaginando resultados. Pero bueno, otra cosa, hace un par de años ya veíamos sillones odontológicos que se vendían, no sé si conocen la marca ADEC estadounidense, ya vienen sin salivadera algunos sillones en Estados Unidos. Yo no sé si vamos a llegar, como decía el Jano, a no tener salivadera, pero sí considerar que nuestros consultorios no tienen que tener cuadros, no tienen que tener cortinas, no tienen que tener superficies ásperas. Hay que ser conscientes de la cantidad de aerosoles que generamos y diseminamos, que las superficies tienen que ser las más simples, las más escasas y las más aptas para ser descontaminadas. Eso sí lo podemos ir haciendo mañana o el lunes cuando querramos ir al consultorio. Por más que nuestro consejo, y no somos nadie para dar consejos, es atendamos urgencia. Está bien. Una doctora preguntaba si puede sumar a las consultas ahora de urgencia, hacerle un buche al paciente con agua oxigenada, mitad y mitad, partes iguales. Agua oxigenada al 1%, está perfecto. Al 1%. Suficiente. Bien, bien. Bien. Bueno, No sé si, no sé si queda algo última más. cosita, y cerramos si quieren. No sé si consideramos la atención con asistente. ¿Hablamos de esto? No, no se toca. Bueno, pero consideren que no hay manera de hacer bioseguridad solo. Solo eso les. Pero como, a ver, es algo que nos atraviesa a todos y que es la única manera que tenemos que alguien nos mueva el foco odontológico, nos abra el cajón, nos administre la jeringa de resina. Si no, es inviable la atención. Y lo digo de esta forma porque es difícil considerar trabajar en equipo en esta circunstancia de país, pero si hablamos de bioseguridad tenemos que hablar de equipo humano de trabajo. No hay otra manera, Marcelo. Ok, queda clarísimo. Bueno, no sé si más que agradecerles por este tiempo que nos han brindado. O sea, lo hicimos todo, digamos, rápido porque había una gran incertidumbre, nadie quería agarrar la brasa caliente de hablar de este tema. Así que les agradezco a ambos, a Diego y a Alejandro, el habernos, digamos, regalado este tiempo, porque obviamente siempre tiene esa vocación de docencia y bueno, es como dice mejor Alejandro, tener a 10, 20, 50, 100 personas sentadas al frente, entonces vos viendo la reacción y bueno, se puede interactuar de otra forma. Pero bueno, es lo que ahora tenemos y me pareció oportuno para poder llevar a los profesionales algo claro, que bueno, que hay veces que uno se arriesga por unos pesos en atender cuando no deberíamos hacerlo. Así que bueno, yo creo que agradecerle de nuevo, nada más. Dale, gracias a vos, Marcelo, por el tiempo. Gracias Diego, gracias Marcelo, gracias al Círculo Odontológico de Villa María por permitirme contar lo que es mi opinión sobre este tema. Estamos abiertos para las invitaciones sucesivas, las partes específicas. Quisimos, insisto, hacer una charla más tipo café, sacarnos la duda porque el dinamismo de esta situación sanitaria amerita que seguramente con el correr